contagiados, porque había algún hombre también, pocos, pero algunos había. De lo que se produzca en estas manifestaciones, muchos se echarán las manos a la cabeza, supongo. Empezamos, si te parece, por lo que sucedió allí el pasado domingo y ahora comentamos cómo está gestionando este gobierno la crisis sanitaria del coronavirus. Veíamos unas imágenes tremendas de cómo desde los sectores feministas radicales se expulsaba a mujeres, bueno, pues por el mero hecho de pertenecer a partidos que no les gustan a ellas. Hombre, visto lo visto, les han hecho un favor, sí, ¿no? desde Porque, luego. madre mía, vaya riesgo. Pues sí, pero si es que el propio gobierno, ¿no?, ha estado separado, ni siquiera ellos han participado de forma unitaria en esta manifestación, pues bueno, pues es previsible que menos iban a hacer, ¿no?, que echar a otros partidos políticos pues que no hacen coalición con ellos cuando ni siquiera mantienen la unidad. Lo comentábamos en otro debate que al final, por mucho que ellos reivindiquen y alardeen de ser un gobierno feminista, que lo que se trasluce y lo que se vio claramente en la manifestación del 8M es un conflicto político interno que nada tiene que ver con la igualdad de los hombres y mujeres en derechos y obligaciones, ¿no? Desde luego. Es muy llamativo el hecho de que el gobierno paralizase las cifras de contagiados oficiales, que no se dieran datos desde la web del Ministerio de Sanidad desde el viernes hasta el lunes por la mañana. ¿Esto tú como abogado consideras que debe tener alguna repercusión para el gobierno más allá de aceptar responsabilidades políticas? Porque entiendo que si hubiesen actualizado esos datos no hubiese acudido el número de personas que acudieron a las manifestaciones, o a lo mejor sí, a lo mejor es que verdaderamente les importa tantísimo su causa feminista que no les importa contagiarse de coronavirus o de lo que sea, pero es una negligencia, ¿no? Quizá. Por supuesto, efectivamente, responsabilidades políticas, por supuesto que las hay, pero lo comentábamos también, es que en esa manifestación, bueno, y de hecho hemos visto algunas fotografías, hay niñas que han acudido, habrá mujeres embarazadas que también hayan estado y ellas lógicamente no han tomado la decisión de asistir o no asistir libremente porque no tenían toda la información con la que debían de contar y han puesto en riesgo su salud, y además es que son colectivos que son especialmente vulnerables para este virus. Por tanto, habría que ver, ¿no?, de qué forma, o sea, de qué forma tiene cabida en el Código Penal, pero desde luego una voluntad, un dolo, sí que lo hay, y un resultado lesivo también, que es atentar contra la integridad física, ¿no?, de algunas de las asistentes. Por tanto, pues podría haber hasta responsabilidad penal. Que evidentemente va a tener consecuencias graves el que se hayan alentado y permitido estas manifestaciones, se nota en el hecho de que los dos partidos de gobierno están utilizando a medios afines para echarse la culpa los unos a los otros, ¿no? Si realmente no tuviesen ningún temor de que tras estas concentraciones masivas de personas se empiecen a producir resultados positivos de coronavirus en algunos asistentes, no estarían unos medios afirmando que Irene Montero era la que se empeñaba, otros que las feministas no querían, pero el gobierno decidió mantener las manifestaciones señalando casi a Pedro Sánchez. Tranquilos no parece que estén, claro. No, claro que no, y desde luego lo que no es entendible es que efectivamente pues tuviera lugar esta manifestación y que a la semana siguiente pues se suspendan las clases en los colegios, en las universidades, en fin, que se tome una serie de medidas con urgencia. Y de hecho vimos algunas de las ministras que incluso acudieron con guantes de látex, ¿no?, que a la vista de las informaciones que ya por fin tenemos esta semana, pues lo podemos entender. Y desde luego tampoco es comprensible que cuando transcurrió la manifestación, ¿no?, en los días anteriores, pues como estaba diciendo, tanto unas como otras la reivindicaran como propia, ¿no?,
y sin embargo pues ahora traten de evadir responsabilidades, claro. ¿Qué es lo que están haciendo? Claro, ¿no? Claro, o sea, lo que hay es preocupación, obviamente, y motivos desde luego tienen, porque es una responsabilidad importante, no sé si traslucirá o trascenderá a una responsabilidad penal también, pero responsabilidad desde luego tienen. Los gobiernos pueden sufrir consecuencias penales como gobierno. O sea, si realmente la crisis empeora porque no se han tomado a tiempo medidas teniendo conocimiento de que había que tomarlas, ¿la sociedad actúa contra el gobierno? ¿Cuál es la manera de canalizar el que el gobierno tenga que aceptar responsabilidades? Claro, eso es lo que estaba tratando de explicar, que habría que estudiar, ¿no? Qué cabida pueda tener lo que ha ocurrido en el Código Penal, ¿no? de qué tipificación, ¿no? Es la que correspondería, pero bueno, hay un dolo. Además es que todavía no sabemos hasta qué punto esto ha sido intencionado o no, pero tanto si hubiera habido una voluntad, un dolo, como una negligencia, ambos podrían acarrear responsabilidad penal, ¿no? Porque un dolo no es... para si los que no somos expertos, claro, un dolo no es que Pedro Sánchez o Irene Montero personalmente quieran que se contagie la gente, ¿no? Eso ya sabemos que no lo quieren, lo damos todo por hecho. Pero el dolo puede ser, puede consistir en una ocultación de esa información de forma intencionada, claro, eso ya es una voluntad por parte del gobierno, ¿no? La negligencia pues a lo mejor podría consistir en que no hubiera sido intencionada esa desinformación, pero sin embargo hay un resultado que parece ser pues que es un riesgo que hubiera podido ser evitable y la consecuencia es pues que pueda haber más contagios y bueno, pues con esa consecuencia pues también seguramente podría tipificarse penalmente, efectivamente. La Comunidad de Madrid ha tomado la delantera en esto, es quien está imponiendo medidas más restrictivas y también, según han publicado los medios, tuvo que ser la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la que se plantó ante el presidente del gobierno y ante el ministro de Sanidad y afirmó que si no la apoyaban en las medidas que iba a anunciar, las iba a tomar de manera unilateral. Esto también me imagino que marca un poco el camino al gobierno, ¿no? Hubiese sido bueno, pues muy grave, si hubiese generado una crisis importantísima si no salen y apoyan a la presidenta de la principal comunidad autónoma del país, ¿no? O sea, aunque se hayan visto obligados, en este sentido, Ayuso ha marcado el camino a seguir y ellos lo han seguido más o menos correctamente, ¿no? Efectivamente, o sea, de hecho, bueno, Ayuso, nuestra presidenta de la comunidad, ha sido muy valiente y bueno, pues efectivamente nuestro gobierno pues ahí una vez más no termina de hacer las cosas del todo bien porque en el mismo momento en el que ella está comunicando las medidas, ¿no?, que se iban a adoptar por parte de la comunidad, me parece que el ministro, ¿no?, contraprogramó, efectivamente, prensa, sí. Contraprogramó, o sea, y sin embargo aquí la oposición pues ha actuado de una forma muy responsable, ¿no?, apoyando al gobierno en todo lo que se tenga que hacer para evitar que se propague este virus. Porque la actuación contraria, hemos visto cómo la oposición está tendiendo la mano a Pedro Sánchez, cómo está siendo francamente comedida en sus críticas a la gestión del gobierno, cuando Pedro Sánchez hizo todo lo contrario en 2014. Si la oposición hubiese actuado como Pedro Sánchez, hubiese podido tener consecuencias legales o penales del tipo que sea. Claro, aquí la oposición desde luego ha sido mucho más responsable y bueno, lo acabamos de emitir, ¿no?, las declaraciones que hizo en su momento Pedro Sánchez con la crisis del ébola y al final pues somos esclavos de nuestras palabras, pero bueno, aquí ha prevalecido lo que tenía que prevalecer, que es la seguridad de los ciudadanos. Y ese es el objetivo primordial, independientemente de que luego haya que hacer un análisis y bueno, pues establecer responsabilidades, evidentemente. ¿No? Claro. Lo que yo no entiendo, yo realmente no me acordaba de estas declaraciones de Pedro Sánchez de 2014, lo que no entiendo es que no sufriera él ninguna consecuencia. Los gobiernos pueden tomar medidas cuando hay ciudadanos, no sé si a título individual o público, que tratan de generar alarma entre la población.
supongo que debe ser delictivo, ¿no? Tratar de generar con falsedades el que los ciudadanos entren en pánico, que al final era lo que se quería decir cuando se hablaba de que la ministra no gestionaba la crisis sanitaria que afectó a 3 personas. Es que hoy vamos por 47 muertos y 2.002 casos de contagiados. Y la situación de pánico fue mucho mayor entonces. Es que entonces hubo incluso manifestaciones porque se mató al perro de la enfermera contagiada. O sea, una cosa de película. Sí, efectivamente, hubo mucho más alarmismo. Entonces, bueno, pues desde luego no fue responsable desde la oposición, ¿no? Al contrario de lo que está sucediendo ahora. Y bueno, pues casi todo se puede tipificar finalmente. Pues seguramente si indagamos, pues alguna responsabilidad podríamos encontrar. No digo que no, pero bueno, como ahora mismo, ¿no? Lo prioritario es bueno, pues que este virus no se expanda. Centrémonos, ¿no? en contener esta crisis, independientemente de que porque claro, entonces no tiene nada que ver la repercusión que pudiera tener con una crítica desde la oposición a la responsabilidad que tenga como presidente del gobierno. Entonces, si bien pues entonces a lo mejor concurriría otra responsabilidad, desde luego la que tenga hoy es mucho más grave. Bueno, pues tendrá el Ejecutivo desde luego que asumir responsabilidades como se han asumido en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que realmente creemos modestamente que están actuando de una manera muy correcta. Enseguida vamos a escuchar al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida. Antes vamos a hacer una pausa pequeñísima, no se vayan porque regresamos en unos segundos. Hasta ahora. Campus universitarios vacíos, centros educativos cerrados y estos comunicados en las puertas. Hoy se han cancelado las clases en Vitoria, una medida adoptada por el gobierno vasco para contener la propagación del coronavirus, una medida que también tomaba Madrid. Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Que va a afectar a más de 1,5 millones de estudiantes y que se implementa mañana, día también en el que se suspenden vuelos. Prohibir los vuelos directos desde cualquier aeropuerto situado en la República de Italia a cualquier aeropuerto situado en España. Y será hasta el 25 de marzo. Y con estas decisiones, la alternativa de los padres... Hay muchísima gente que se apoya en los abuelos, pero también nos están aconsejando que no tiremos de ellos porque es que son una población de riesgo. Medidas que afectan además al deporte. Suprimir todos los eventos deportivos que supongan una gran afluencia de aficionados. Estos partidos se van a celebrar, estas competiciones, a puerta cerrada. A todos los eventos con más de 1.000 personas. Se suspenden todas las actividades colectivas en espacios cerrados de más de 1.000 personas. Pero también a los de menos afluencia. Se reducen a 1/3 del aforo para permitir que no haya una masificación excesiva de personas en estos espacios cerrados. E incluso a los viajes del inserso. Por un periodo de 1 mes, para evitar también los desplazamientos de un conjunto de población pues frágil. Esas medidas para zonas de focos altos. Las zonas de transmisión significativa, Comunidad Autónoma de Madrid, La Rioja y Vitoria-La Bastida. En la Comunidad de Madrid se desinfectarán de forma diaria las estaciones, vagones y mobiliarios de metro, cercanía y autobuses, medidas similares a las de otros países con un nivel alto de transmisión. Bueno, pues veíamos en esta pieza informativa las restricciones que ya se están aplicando desde hoy en toda España. Recordemos que ayer todavía hubo colegios en la Comunidad de Madrid, ya están hoy suspendidas las clases en todos los niveles, también en La Rioja hasta los 18 años y en el País Vasco en algunas zonas también en todos los niveles. Además, la Comunidad de Madrid desinfecta diariamente todos los trenes de transporte de pasajeros y claro, lo decía también Fernando Simón, ¿no? Y Adriana, ya se nota una reducción notable al no tener que llevar a los niños a los colegios del número de pasajeros en los transportes públicos. Medidas que son muy acertadas, por supuesto, que afectan a la movilidad de los ciudadanos, pero cuando no queda otra opción tienes que recurrir a eso. Desde luego hay que hacerlo y a los colectivos más
en mayor riesgo, protegerlos los primeros, que entiendo que son los niños, que tampoco sabemos si lo son o no son, porque en un principio se decía que hasta eran, ¿no?, asintomáticos, y sin embargo pues luego hubo un caso recientemente, y luego pues lógicamente los ancianos. Entonces entiendo que las primeras medidas que se adopten al respecto sea para protegerlos, lo que luego por otro lado es un problema para los padres, ¿no?, que no saben con quién dejar a estos niños, pero bueno. Bueno, se ha especulado mucho con si se suspenderían las fallas o no. Muchos pensábamos que, visto que se mantenía el 8 de marzo, no se suspenderían las fallas porque, bueno, perdón, que es que estoy consultando el móvil en directo todo el rato, claro, por si aumentan el número de víctimas, estamos muy pendientes. De momento les recuerdo que se mantiene estable en 2002 contagiados, 47 muertos, y volviendo al tema de las fallas, muchos pensábamos que no se suspenderían, pero finalmente ayer nos sorprendían tanto el gobierno central como el gobierno autonómico de Ximo Puig, y explicaban de esta manera que hay que posponer, aplazar estas celebraciones tan importantes para Valencia. Hoy, en una reunión mantenida por videoconferencia, los responsables del Ministerio de Sanidad nos han trasladado una instrucción clara: la conveniencia de no celebrar los actos festivos de las fallas y la Magdalena en las fechas previstas. Posteriormente, esta tarde he tenido una entrevista telefónica con el ministro de Sanidad y ahora más tarde con el presidente del Gobierno. En estos momentos, de lo que se trata fundamentalmente es de minimizar los elementos de riesgo para el contagio, como son las aglomeraciones humanas o los desplazamientos masivos de personas procedentes de otras zonas más afectadas. Bueno, decía que la instrucción venía del Gobierno central, que también era una forma de descargar responsabilidades, de alguna manera, ¿no? ¿Tú esperabas, Adriana, que se cancelasen las fallas, visto la presión social que había en Valencia, y aquí hemos comentado por parte de los falleros para mantenerlas? No, pues no sé si lo esperaba o no, pero desde luego era lo esperable. Pero si es que estas medidas se tendrían que haber adoptado muchísimo antes, ¿no? Claro. No haber esperado in extremis pues para anunciarlas, ¿no? Que corriendo deprisa, estamos a miércoles, ¿no? A mediados de semana, pues hasta esta semana no y ya el jueves las comunidades, no la Comunidad Valenciana, pero algunas comunidades ya el jueves habían pedido medidas de contención. Decía que el caso de Madrid es muy particular porque es donde más contundente se está haciendo para tratar de frenar la expansión del coronavirus. Este miércoles, aunque se han cancelado algunos actos, sí se ha mantenido un homenaje a las víctimas del 11 de marzo. Hoy es 11 de marzo, claro, como estamos todos tan centrados en el coronavirus, olvidamos o dejamos apartados otros asuntos también importantes. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha estado en ese homenaje con asociaciones de víctimas y ha estado acompañada también del alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida. Pues en Madrid parece ser que ya se están manteniendo contactos incluso con sectores concretos para trasladarles las medidas elementales que hay que implantar en sus diferentes ejercicios profesionales. Así explicaba José Luis Martínez Almeida la reunión que van a mantener con los taxistas de Madrid para garantizar que los madrileños puedan seguir manteniendo la movilidad, pero también para frenar posibles contagios. Bueno, la sensación es diferente en Madrid, ¿no?, al resto de España. Uno escucha hablar a Pedro Sánchez diciendo: nos remitimos a los expertos, haremos lo que digan los expertos, y los expertos, y uno ve a la presidenta madrileña siendo contundente, diciendo que se cierran los colegios, al alcalde de Madrid diciendo que se va un paso por delante para mantener los servicios, pero que se reúne con ellos para trasladarles las medidas, y por lo menos el ciudadano tiene la sensación de que alguien está a los mandos, ¿no? Alguien tiene el control. Claro, desde luego, sí, bueno, lo que quiere el ciudadano, ¿no? Porque hay una parte importante de comunicación para la gestión de esta crisis, no es solamente que se adopten las medidas que se están adoptando con tanta rapidez, pues porque no queda remedio, sino que le transmitan seguridad sus políticos,
que ahora mismo es en manos de quienes estamos, ¿no? Porque dependemos de que las medidas que se adopten al respecto sean más o menos acertadas. Entonces, bueno, pues tenemos miedo por nuestros niños, por nuestros padres, y desde luego pues es de agradecer que la contundencia y la seguridad, por supuesto, y no, como siempre, pues tratar de derivar o de evadir responsabilidades, claro. En el Ayuntamiento de Madrid han sido transparentes hasta el punto de que ha habido funcionarios contagiados, se ha informado minuciosamente, no de quiénes eran, evidentemente, porque hay que respetar la privacidad de todo el mundo, pero sí se han informado de las medidas que se han tomado en el Ayuntamiento, donde otros trabajadores han sido enviados a sus domicilios, etcétera, y esto es más parecido a lo que está pasando en Europa. Lo decía Luca, como las ruedas de prensa del presidente italiano han sido mucho más contundentes, como cuando ha habido que adoptar medidas las ha anunciado sin disimulos, sin tratar de remitirse a los expertos. No, esto es lo que hay que hacer y se va a hacer, y se va a controlar que la gente además no salga a la calle. Es lo que está pasando también, por ejemplo, en el Reino Unido. Les cuento, por ejemplo, que la ministra de Salud británica, Nadine Dorries, ha dado positivo en coronavirus después de encontrarse mal desde el pasado viernes. No se sabe cómo ha contraído la enfermedad, parece ser que su madre también está afectada. O sea, la transparencia es diferente. Mientras tanto, seguimos recibiendo datos de China, estos no son tan fiables, claro. Parece ser que a día de hoy China confirma la muerte de 3.158 personas a causa del brote de coronavirus y habla de 8.778 contagios tras otro día de descensos, mientras que en Corea del Sur, estos datos sí son fiables, la cifra es de 242 nuevos contagios en las últimas 24 horas, el balance total es de 7.755. El caso de Corea del Sur es, si no se toman medidas, similar al escenario al que vamos nosotros. Evidentemente los datos de China no podemos asegurar que sean verídicos, no lo puede asegurar ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, pero por ejemplo en el Reino Unido sí se informa, incluso aunque haya miembros del gobierno afectados, la sensación es diferente. Claro, obviamente, y además no se trata tanto de decir, bueno, pues me remito a los expertos, como que previamente se haya hecho esa consulta y se tenga esa información de la que luego se tiene que dar traslado al ciudadano. Está clarísimo que la forma correcta de gestionar la crisis es esa, y ya no solamente en la comparativa, ¿no?, con el resto de países europeos o que ya no forman parte de la Unión Europea, sino que es que además es necesaria una labor de coordinación. Claro. Claro, y por ejemplo, este martes sabíamos que España prohibía durante las próximas semanas los vuelos con Italia, que es nuestro tercer mercado internacional de turismo, pero la polémica saltaba cuando el propio consulado español en Nápoles publicaba esto que les vamos a mostrar en Twitter, y eran, bueno, pues ellos mismos daban a los españoles o italianos, españoles en Italia o italianos que quisieran venir a España, las instrucciones para burlar las restricciones. Lo destapaba este tuitero: si no saliera su vuelo, tienen opción de sacar un billete con escala en otro país, ya que solo se han suspendido conexiones directas. Claro, lo tuvieron que borrar inmediatamente cuando la gente se dio cuenta de la barbaridad. Como decía este tuitero que lo destapó, el propio consulado te dice cómo burlar la prohibición de España. O sea, es que algunos, no sé, nos quedamos sin palabras. A mí no es muy fácil dejarme sin palabras, pero a veces nuestros políticos lo consiguen. O sea, es que no hay nadie en los consulados controlando lo que se publica. Además de que esto me da a mí la razón que pienso que habría que cerrar completamente el espacio aéreo durante los próximos días, no solo los vuelos de Italia, porque hay contagiados en 100 países que se sepa. Debe haber probablemente en muchísimos más, pero Adriana, es que esto es impresionante. Pues es una vergüenza, desde luego, pues a lo que anima es a tomar medidas pues más extremas, ¿no?, como cortar los vuelos, porque ya nos están diciendo de qué forma se pueden evadir, y el propio gobierno español. Entonces, bueno, pues que responder ante eso, y de hecho no denunciaban también pues que no asumía ningún coste, ¿no?, el consulado a las
a los ciudadanos españoles pues que tenían riesgo de contagiarse por estar allí. Entonces, bueno, desde luego pues poco que decir, ¿no?, respecto a la irresponsable Bueno, y luego gestión. ha habido dos casos, se los vamos a mostrar, que desde luego no sé si tienen implicaciones penales, pero que desde luego son de un mal gusto y una falta de la más mínima empatía. Vean lo que escribía también en redes sociales uno de los asesores de Pedro Sánchez, tras saberse que el líder de Vox, Javier Ortega Smith, estaba infectado por coronavirus. Manu Cabanilles, que es asesor de comunicación del gabinete del presidente Pedro Sánchez, también es director creativo de Juegaterapia, lo cual está muy bien, pero bueno, si él luego tiene esta calidad humana en sus comentarios, decía: el coronavirus se ha contagiado de Ortega Smith. Yo no sé si lo ha borrado o no, como le pedía ese tuitero que estamos viendo. Es que es como dice el otro usuario, es que es miserable escribir una cosa así. Hombre, Una persona con un cargo público puede escribir esto. Pues no debería, desde luego, y también se dio una información, ¿no?, respecto a la presidenta de la comunidad. De alguna forma se manipuló el titular para atribuirle a ella el contagio de los nuevos afectados. Sí, como si les hubiese dado un beso por parte personalmente a cada uno de los afectados en Madrid. Efectivamente, pues es que no es serio, obviamente, no puedes manipular los medios, y desde luego mucho menos cuando ocupas un cargo y tienes que hacer una gestión responsable de una crisis que nos está afectando a todos los ciudadanos. Pues alguna repercusión debería de tener, y a lo mejor pues a Ortega Smith tiene que actuar y pues a lo mejor querellarse contra esta persona, porque independientemente de que haya una libertad de expresión, pues aquí... Hombre, pero reírse de una persona... Claro, obviamente, y desde luego desde un cargo en el que tienes responsabilidad y con una información pues que es tan sensible. Bueno, pues aquí la libertad de expresión, no como en otros casos recientes, no prevalece, y sí que tiene alguna responsabilidad penal, pues ¿por qué no? También Podemos en Córdoba se ha burlado de Ortega Smith con estos carteles que van a ver ustedes, que también se viralizaron en redes sociales, evidentemente, porque es que cuando se traspasan los límites del humor a un ataque personal, de alegrarse de que haya alguien enfermo, yo es que no lo puedo entender. En un espacio que utiliza el grupo de Podemos en Córdoba, colgaban estos escritos, no sé si los tenemos, si los podemos ver. Sí, en los carteles de Podemos Córdoba, afirmando, aquí están, afirmando que ellos, lo pusieron en su puerta además, que ellos eran espacio libre de coronavirus, el grupo municipal de Podemos en Córdoba, no como Vox. No todos pueden decir lo mismo, dicen, y ponen el logo de Vox y la foto de Ortega Smith, pero de verdad es que el nivel de nuestros políticos, de algunos de nuestros políticos, efectivamente, porque bueno, Vox se apresuró a pedir perdón por haber celebrado el acto de Vista Alegre tras conocerse el positivo de Javier Ortega Smith. No hubiese cambiado el positivo de Javier Ortega Smith que se celebrara o no Vista Alegre, porque el tiempo de incubación no son 48 horas, o sea, este diputado ya debía estar enfermo, pero no debía tener síntomas, pero hacer mofa de espacio libre de coronavirus, como... no sé, de verdad es que... Pues no, y además, qué diferencia, ¿no?, cuando están evadiendo responsabilidades respecto a la concentración del 8M, ¿no?, cuando querían atribuírsela a unas y otras, y ahora pues parece ahora ser que no no tiene nadie, nada que ver. nadie y quería en cambio, ir, lo primero que han hecho en Vox efectivamente es pedir disculpas por esa concentración, y lo estamos comentando, que la oposición está teniendo una actitud muy responsable, está apoyando al gobierno en cuanto a la gestión de la crisis, y si acaso obviamente haciendo crítica pues de la descoordinación que es patente, pero qué diferencia, ¿no?, entre unos y otros, desde luego. Sobre todo porque se van a conocer casos de contagiados por el 8 de marzo, quizá no entre las principales líderes políticas que acudieron a la manifestación, pero cuando vayan a los hospitales y les pregunten, porque
claro, tú tienes que decir con qué posibles personas has estado en contacto. Cuando empiece a decir la gente que ha estado presente en manifestaciones del 8 de marzo, es que vamos a saber cuántos de los manifestantes se han contagiado. No vamos a saber, eso es imposible, a cuántos contagiaron los que se contagiasen allí, porque claro, tú puedes contagiar a alguien con quien no tienes vínculos de amistad o de familiaridad y no sabes dónde ha estado esa persona, pero los que sí hayan estado presentes y se infecten, sí van a tener que comunicarlo en los hospitales. Y yo me imagino que nadie va a reaccionar de esta manera. Claro. Porque además, si alguien lo hiciese, no me quiero imaginar los titulares de los medios afines al gobierno. Si, tal y como comentabas tú, parecía que la propia Isabel Díaz Ayuso va uno por uno contagiando a los madrileños a besos y abrazos. Es que... Claro, desde luego nuestras ministras que iban con guantes de látex, pues menos riesgo, ¿no? Claro, esas no se habrán contagiado, que el resto de las mujeres que han concurrido a la manifestación. Y desde luego, efectivamente, una vez que pase el periodo de incubación y pueda corroborarse que efectivamente pues ha subido el número de infectados y se pueda, a lo mejor de forma cronológica, situar en los días de la manifestación, claro, pues ya sí que podemos hablar de una responsabilidad seria, claro, desde luego. Es evidente que el gobierno manejaba datos que no manejábamos los demás. O sea, pueden decir lo que quieran de que estos son los guantes que se suelen poner todos los años, pues no los llevaba la mayoría de la gente. Y sí llevaban otro tipo de cosas como los pañuelos, eso sí los llevaban muchas manifestantes, los guantes no. Con lo cual es que ellas contaban previsiblemente y supuestamente con alguna información que el resto de manifestantes, claro, no tenían, si no se estaban actualizando los datos en tiempo real. No fue algo espontáneo hasta el punto de que los guantes eran del mismo color que los pañuelos, ¿no? O sea, que estaban preparadísimas pues para ir protegidas y que tuvieran menos riesgo de contagio que el resto de las asistentes, lo que es una vergüenza, desde luego. En fin, como contaba Luca y hemos comentado, y como dice Adriana, ahora se echan en cara las dos facciones de gobierno, que eran los otros, los que no querían cancelar el 8 de marzo, vamos, pasase lo que allí pasase. Como estamos todos pendientes, claro, tenemos estos días olvidada la crisis catalana, pero han estado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dos diputados de Esquerra Republicana, por un lado Josep María Jové y por otro lado Lluís Salvador. Ambos tenían que declarar, hoy era la declaración previa antes de la apertura de juicio oral por su participación clave en la organización del 1 de octubre. Además, Jové se sienta en la mesa de cesiones entre el gobierno central y el gobierno catalán. Adriana, yo no sé bien en qué consiste este paso previo de declarar antes de la apertura de juicio oral, pero se da por hecho que sí que va a haber juicio, con lo cual es que de estas dos personas se tienen indicios de su participación en el 1 de octubre, ¿no? Claro, obviamente hay indicios de criminalidad y por eso se investiga y se le toma declaración. Efectivamente, eso es así. Como hay gente que no cesa en su delirio, incluso aunque tenga el coronavirus, llamando a la puerta de su casa, pues bueno, allí se han congregado multitud de separatistas que no están dispuestos a evitar las aglomeraciones ni aunque sea una cuestión de salud pública. Han estado entre otros Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, y los líderes de las organizaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural. Vamos a recordar lo que ha dicho Pere Aragonés, que hablaba de nuevo de represión y confirmaba que Jové se va a seguir sentando en la mesa de cesiones con el gobierno de Pedro Sánchez. Presentes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en esta segunda ola de represión de la causa general contra el independentismo. Tuvimos la sentencia del Tribunal Supremo y ahora pues esta segunda corona en las personas de Josep María Jové y Lluís Salvador son las personas afectadas por esta oleada de represión. Nosotros lo que queremos expresar es el pleno apoyo, solidaridad con Josep María Jové y Lluís Salvador. Dos personas que están acusadas de hacer posible el 1 de octubre, de hacer posible que millones de personas en Cataluña pudieran votar para decidir su futuro. Y por lo tanto expresamos toda nuestra solidaridad, políticamente hoy aquí, pero también pues llenando la caja de solidaridad. Es que les da igual que haya 2000 casos de coronavirus. Bueno,
también les digo, si a muchos no nos tranquiliza que a nivel nacional quien asume las competencias de la crisis del coronavirus sea Carmen Calvo, no sé si a muchos catalanes les tranquilizará saber que en Cataluña las asume Quim Torra. Un detalle, un apunte a lo suyo. Pero ellos obcecaos, la represión, y seguirá no salen de su discurso. Jové en la mesa de negociación, y es que no les pidas otra cosa. Nada, no. Es impresionante. Efectivamente, es impresionante. así es. Esto Aragonés todavía que tiene cargo público, es el vicepresidente, se supone que de todos los catalanes, evidentemente no, él es vicepresidente de los separatistas, y bastante delirio es lo que dice él, pero es que ya lo que dicen los líderes de Òmnium y de la ANC, que es que Elisenda Paluzzi, que es la presidenta de la ANC, o Paluzzi, yo es que ya, como no sé decir las cosas en catalán, pues las digo como puedo. Dice que es que las multas que les puedan imponer tienen voluntad de destrucción de personas, que son multas vengativas. O sea, ya es que de verdad, bueno, pues efectivamente es que hay delirios a los que no se les puede poner contención de ningún tipo, como al coronavirus. O sea, oigan a los líderes de Òmnium y de la ANC. Nada, ¿no? Porque no es nada nuevo. Es que vamos a oírlo y enseguida lo comentamos. Bueno, hoy viendo las imágenes de Josep María Jové y de Lluís Salvador viniendo a declarar aquí al juicio del TSJ, inevitablemente nos vienen a la retina, ¿no?, las imágenes del 20 de septiembre, de las primeras detenciones, de aquel día en que nos dimos cuenta que el Estado español estaba dispuesto a todo para impedir la organización del referéndum del 1 de octubre. Aquel día muchos tuvimos miedo, ¿no?, por el referéndum. ¿Podría llevarse a cabo o no?, habiendo procedido a la detención de responsables de la administración pública como ellos, que estaban al pie del cañón en la organización del referéndum. Pero bueno, colectivamente el pueblo de Cataluña pues dio una lección al Estado, ¿no? Dio una lección de democracia, dio una lección de capacidad colectiva de asumir un reto democrático y de llevar a cabo mandatos democráticos a los que se debían nuestros representantes políticos, porque así lo había votado la ciudadanía de Cataluña en aquellas elecciones del 2015. Bueno, hay quien sigue RQR, ¿no? Pero para resumir, una actitud responsable por parte de la oposición y bueno, y un ejemplo, ¿no?, la gestión por parte de nuestra comunidad y ayuntamiento, que está siendo transparente y contundente en las medidas a adoptar. Pensaríamos algunos que quizá pues cesasen en su empeño separatista durante unos días, mientras dure una crisis sanitaria importante, pero bueno, no. Hablaba Adriana de la buena gestión de la Comunidad de Madrid, y precisamente la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha publicado hace unos pocos minutos el siguiente mensaje en Twitter: importante, la Comunidad de Madrid no ha valorado en ningún momento un supuesto cierre de la región. Rogamos a los medios de comunicación y a los ciudadanos no atender a las noticias falsas. Nos jugamos mucho todos, no hemos sido los medios quienes lo hemos dicho, lo dijo el propio Pedro Sánchez ayer en la rueda de prensa, que si era necesario se cerraría la Comunidad de Madrid. Yo creo que de ahí es de donde vienen las informaciones en este sentido, pero bueno, nosotros nos hemos quedado ya sin tiempo. Despedimos a Adriana Delgado. Adriana, muchas gracias. A vosotros. Que acabemos bien la semana, si Dios quiere. Aquí seguiremos al pie del cañón mientras podamos. Yo regreso mañana a las 12:30. Pueden seguir informados en la redacción abierta de la tarde, las noticias y el gato al agua. Hasta luego.